Bueno, pues estos hombres del Paleolítico, como ya estábamos diciendo, que son nómadas porque no vivían en un sitio fijo, sino que iban siguiendo eh, el camino que les indicaba más o menos su propio instinto de supervivencia. Es decir, si la caza se acababa en un sitio o empezaba a escasear, se iban a otro lugar. Si empezaba a hacer demasiado frío para vivir allí, pues iban a un lugar más cálido. Y así fueron extendiéndose sobre todo por el continente africano. Bien, estas gentes eran capaces de fabricar ya sus propias herramientas. Ya hemos dicho que fue el Homo habilis el primero de ellos. Y aquí tenemos algunas muestras de esas herramientas. Normalmente eran raspadores o cosas que se para cortar o para desgarrar la carne o para cazar. Aquí tenemos lo que llaman un canto oldubayense. Olduvai es una de las culturas centroafricanas donde más restos del Paleolítico se han encontrado. Bueno, simplemente lo que quiero que veáis es cómo esta piedra, pues era una piedra normal y ha sido afilada con otra piedra para que quede en esa forma, ¿vale? Entonces se agarra por aquí debajo y con la punta pues se desgarra o se golpea o se corta o lo que sea. Esta piedra tiene más de 1 millón de años. Si la comparamos con esta otra, vemos que esta otra está mucho más pulida, mucho más trabajada. Fijaos qué simetría tiene. Los dos lados de la piedra son iguales. O sea, si ponemos un eje aquí, entre medias, nos da dos partes prácticamente iguales. Está muy bien trabajada, con mucho detalle, ¿vale? Y además, bueno, está trabajada por los dos lados, por este frente y por el detrás también está igual. Eso, eso de piedras trabajadas por los dos lados, en la prehistoria se llama bifaz. Ese tipo de piedras se llaman bifaces. Bi de dos y faz de cara. O sea que dos caras, bifaz. O sea que esto es un bifaz. Los había de muchos tipos, siempre que esté la piedra trabajada por dos caras, una piedra plana trabajada por dos caras, eso es un bifaz. Esto se podía poner en la punta de una lanza y con eso pues cazaban antílopes o lo que fuera. Y es una de las, digamos, de las armas más habituales que usaban. El bifaz este de aquí es ya del Paleolítico superior y es de hace 20.000 años, o sea que ha pasado mucho tiempo desde esta piedra hasta esta. Como veis, esta segunda está mucho más elaborada que la primera. Bueno, pues otros utensilios que tenían, como veis, pues eran hachas de piedra. Esto de aquí es muy interesante porque son anzuelos, son anzuelos. ¿Veis? Los hacían con cuernos de animales eh, y así pues podían pescar también. Entonces, este trabajo ya mucho más fino, ¿veis? Es como mucho más trabajado. Es esa simetría, eso está hecho casi a la perfección. Nos indica que es ya el final del Paleolítico. Una edad de piedra ya muy avanzada. Ya trabajan de forma muy fina, no son como los del Paleolítico inferior, no son como los del principio del Paleolítico, ¿vale? Además, el hecho de que fabriquen arpones y anzuelos, pues nos indica que ya no había tanta comida como antes, porque si tú tienes muchos animales para cazar y te sobra la comida, no te pones a pescar, porque pescar es más difícil. Atrapar un pez es difícil y además un pez es pequeño, no come mucha gente con un pez. Si tú puedes cazar un antílope, pues cazas un antílope y come toda tu familia come. Pero peces hay que cazar muchos y es más difícil. Y bueno, entonces el hecho de que ya empiecen a fabricar anzuelos nos habla de un paleolítico ya muy avanzado, ya al final del paleolítico. Y en el paleolítico también había arte. También había arte. Hay una cosa que seguro que todos habéis visto. Y es esto de aquí. Esto no, esto. Este bisonte está aquí en España, está en las cuevas de Altamira, que están en Cantabria, y está muy bien hecho, la verdad. O sea, pensar que un hombre que no tenía más utensilios que una serie de palos y polvo que hacía con piedras de colores y tal, haya podido dibujar esto, además dentro de una cueva, o sea, sin ver al animal, sin modelo, sin modelo. Es decir, esto está
en el techo de las cuevas de Altamira, bastante adentro de la cueva. Quiero decir con esto que no es que él estuviera viendo un bisonte a lo lejos y lo pudiera pintar, sino que lo tenía en su cabeza. Es decir, él había visto bisontes y decidió, fue capaz de recordar el modelo y de pintarlo. Además de pintarlo dentro de una cueva que debía de estar muy oscuro. Tendría algún tipo de iluminación con fuego y tal, pero vamos, con mucha oscuridad. Y fijaos qué bien hecho está, no solo ya el dibujo, sino las proporciones, incluso los colores, utiliza dos colores para dar contorno, para hacer las patas, para toda esta parte de aquí. Incluso aquí no se aprecia bien, porque es plano, pero si podéis visitar Altamira veréis que la propia forma de la roca la aprovecha digamos, el artista para darle forma al bisonte, ¿de acuerdo? En este y en otros dibujos que hay en la misma cueva. Bueno, pues esto es una muestra de arte del Paleolítico. Esto es pintura rupestre. Aquí tenéis un vídeo bueno, dos, sobre la pintura rupestre, cave painting, que lo llamamos cave painting. También hay gente que lo llama rock art. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pero lo importante es que veáis que esta gente nos quiere transmitir algo, es una especie de lenguaje, y durante mucho tiempo se dijo que lo que pintaban pues eran los animales que cazaban. Simplemente ellos pintaban esto, un bisonte, y eso ellos pensaban que les iba a dar suerte, que iba a hacer que las fuerzas de la naturaleza fueran propicias para que ellos luego cazaran un bisonte. Eso hoy no tiene mucho fundamento científico. Y lo único que podemos hacer es admitir que no sabemos por qué pintaban un bisonte o no. Porque luego resulta que se ha cavado en el suelo de estas cuevas, de Altamira y de otras muchas, donde han aparecido estos animales pintados, y no hay restos de bisontes, sino de otros animales, de animales más pequeños es decir, que no, que luego a lo mejor comían cosas que no son las que pintaban. Entonces, eso de relacionar lo que pintan con lo que cazan no está nada claro. Puede que fueran animales de tipo ritual, es decir, que ellos pensasen que pintando el bisonte fueran a adquirir la fuerza del bisonte o algo así, o que lo pintaran simplemente como mascota, es decir, igual que, igual que seguro que lo habéis visto en las películas, los institutos de Estados Unidos tienen mascota, algunos tienen un toro, otros tienen un dragón, otros tienen una pantera, eh, pues ellos tenían una mascota y se identificaban con ella. A lo mejor pintan un caballo, pues todo el grupo, toda la tribu, todo el clan que vive en esa cueva, pues se identifica con el caballo, o con un bisonte, o con un ciervo, lo que sea, ¿no? Entonces, podemos especular hasta el infinito, podemos pensar que querían decir cualquier cosa que se nos ocurra, pero saberlo a ciencia cierta no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, este es un tipo de pintura que es el cave painting, aquí lo pone, cave painting, pintura rupestre. Y el otro tipo de arte es el arte portátil, portable art. Y el arte portátil, sobre todo, se traducía en estas estatuillas que se llamaban Venus. Es de lo que más se ha encontrado. Las Venus, ya veis que son mujeres grandes, con grandes senos y grandes caderas, los órganos sexuales también muy desarrollados y tal. Y entonces eso ha venido se ha traducido en que muchas teorías dicen que es que eran diosas de la fertilidad, eran diosas madres. Y que, claro, como esta gente dependía mucho de la fertilidad, de que las mujeres fueran fértiles y tuvieran hijos para sobrevivir, porque pues, había bastante mortalidad infantil bueno, pues no tenían vacunas ni tenían los adelantos que tenemos hoy, entonces, bueno, era fácil morirse, digamos. Y además la gente no vivía tantos años como ahora, ¿no? A los 30 años, 35, uno ya estaba viejo para morirse. Pues se ha pensado que podían ser como diosas de la fertilidad, como estatuillas que, bueno, que si tú lo tienes cerca, pues va a favorecer que tengas más hijos, cosas así. Y en realidad tampoco tenemos ni idea. Es decir, esa teoría puede tener cierto sentido, pero es que no lo sabemos. O sea, es que no tenemos ni idea de por qué hacía esta estatuilla ese señor. Que lo hacía para atraer la fertilidad, pues a lo mejor, o a lo mejor no.
El caso es que sí que tienen características parecidas, ¿no? Esta es la Venus de Dolny Bestonoche, que también pues tiene las caderas muy anchas, senos grandes y tal, bueno, pero que ya digo que solo podemos especular, solo podemos pensar que a lo mejor querían decir una cosa o tal, pero que no lo sabemos seguro. Esta de aquí es muy famosa, es la Venus de Willendorf. La encontraron en Willendorf, creo que es Austria, y está muy bien conservada. Y ya veis, pues mismas características, senos grandes, caderas grandes, bueno, sí, claro, una mujer que tiene caderas grandes, pues en teoría tiene más facilidad para parir que una que tenga las caderas estrechas, pero que es que tampoco sabemos si quería decir eso o no, ¿vale? Yo os digo esto porque se ha dicho durante muchos años y veréis en muchos libros que es que eran diosas de la fertilidad, que se pensaba que haciendo estas estatuillas iban a tener más hijos y tal. Bueno, quién sabe. El caso es que han quedado varias y se llaman Venus, como la diosa. Esto de aquí es otra muestra de pintura rupestre. Junto a Altamira, estas cuevas son de las más importantes en cuanto a pintura rupestre. Altamira está en Cantabria, como ya he dicho antes, y esta es la cueva de Lascaux, que está en Francia. Esta concretamente es la Sala de los Toros, que se llama, que tiene un montón de animales dibujados. Además, es que esto es un fragmento, pero es mucho más grande. Tiene un montón de animales dibujados, no solo toros, se llama Sala de los Toros, pues quizás por estos dos que aparecen aquí, pero hay más, hay caballos, otros équidos que aparecen aquí, antílopes, ciervos. Este de aquí lo llaman el unicornio, ¿no? Por esta forma que tiene aquí, el unicornio. Y bueno, pues ya digo, es muy llamativo y además, bueno, demuestra cierto afán estético, porque ya no es solo que pinten el toro, sino que lo intentan hacer bien y le dan algunas sombras, algunos colores. Aquí este caballo en varios colores, al galope, bueno, como queriendo ya no solo dibujarlo con afán de comunicar algo, sino como queriendo ya dibujar algo que esté bien y que guste a la gente, ¿no? Que lo vea. Pero, como ya he dicho antes, no tenemos ni idea de qué significan. Bueno, pues después del arte paleolítico nos vamos a meter ya en el neolítico. Y en el neolítico, y que empieza más o menos hace 10.000 años antes de Cristo, hace unos 12.000 años, eh, pues se produce lo que se llama la revolución neolítica, que consiste en que el hombre cultiva la tierra, domestica animales. El primero que pudo domesticar fue el perro, que desciende del lobo, y, y vive de ellos. Es decir, explota el ganado, explota la tierra, y claro, si tú tienes una granja, pues no te puedes ir lejos de ella, si tienes que cultivarla. Entonces se hace sedentario. Sedentario es lo contrario de nómada. En vez de estar moviéndose de un sitio a otro sin residencia fija, lo que hace el hombre ahora es quedarse siempre en el mismo sitio. Y en eso consiste la revolución neolítica. ¿Por qué empezaron a cultivar la tierra? Pues esto, bueno, está todavía en discusión. Parece ser que hubo un cambio climático. Las tierras donde vivían esta gente empezaron a ser mucho más secas, llovía menos, en consecuencia hubo menos frutos que recolectar, hubo menos animales que cazar y como empezó a escasear, pues decidieron cultivar la tierra y domesticar animales. ¿Que descubrieron cómo de repente? Pues tampoco está claro. Parece claro que seguro que ellos habían visto algo que, bueno, que si caía las semillas de un fruto en el suelo, pues al tiempo salían unas ramas o salía un arbolito o salían unas plantas. Em, ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Pues seguramente porque no lo vieron necesario. Porque si tú tienes mucha caza y muchas frutas para recolectar, para qué vas a estar cultivando la tierra? ¿Para qué te vas a tomar el enorme trabajo de arar la tierra, coger las semillas, sembrar la tierra, esperar a que crezca, cosechar, domesticar animales, hacer un cercado, dar de comer a los animales, etcétera, etcétera? ¿Para qué te vas a tomar todo ese trabajo si saliendo de la cueva encuentras caza y frutas para recoger? Entonces, una de las teorías que se baraja hoy es que empezaron a cultivar la tierra no porque de repente descubrieran cómo, sino porque no les quedó otro remedio. No les quedó otro remedio porque veían que si no, pues se iba a escasear la comida. Eran mucha más gente que al principio
Y entonces, como va a escasear la comida, empiezan a cultivar la tierra y animales.